Muy buenas tardes, profesor Bernal Castillo. El día de hoy voy a estar dándole la presentación a mi video sobre las corrientes históricas. Empezamos por el punto número 1, positivismo histórico. El concepto del positivismo histórico surgió de los trabajos de Augusto Comte, quien dividió la historia de la humanidad en tres estadios diferentes y el tercero era el positivo, caracterizando por lo certero, real, preciso. De ahí esta corriente de pensamiento historiográfico está en la búsqueda del permanente del dato cierto, real, útil y preciso. El positivismo postula la idea del progreso como definición del devenir histórico. Coincide con la capacidad de etapas que van de la barbarie hacia el desarrollo de cada una es mejor que la anterior. Y concibe el tiempo unilinealmente y no conoce retrocesos como tal. Postuló que el investigador debía estar alejado temporal y anímicamente del objeto de estudio para estudiarlo de manera objetiva. Explica, el historiador no debe interpretar ni solamente acumular datos para describir objetivamente el suceso. Su intención es encontrar el dato puro y construir leyes históricas. Ahora, partimos hacia nuestro segundo punto, historicismo. El historicismo es la tendencia intelectual de reducir la realidad humana a su historicidad o condición histórica, cuya que tiene que ser única y repetible. O sea, no puede haber una segunda opción como tal. Entre 1870 y 1920, diversos historiadores reaccionan frente al positivismo que intenta recabar la mayor cantidad de datos para poder escribir la historia objetiva. Sin embargo, consideraba que el historiador era capaz de quedar al margen de su investigación, es decir, que no se involucra como tal frente a los sucesos. Frente a esto, el historicismo planteó que la historia se estudia y se ve desde el punto de vista de la subjetividad del investigador, o sea, bajo a la cognición de la propia persona que está haciendo la investigación o está interpretando como tal a su manera la investigación. La investigación se hace a través de la experiencia subjetiva de quien lo investiga, cosa que ya se ha dicho. Así asegura que el historiador solo refleja la historia de su tiempo y desde su tiempo. En Alemania, William Dickley, Benedetto Croce en Italia, José Arteaga y Gasset en España y el Mundo Guiomar en México han sido sus más claros representantes. Desarrollaron la historia narrativa, episódica y también se le conoce como historia científica o racional concreta. Se debe aclarar, se debe bastante aclarar que todas estas personas coinciden o llegan a la conclusión de que los hechos son históricos porque estos no llegan a repetirse como tal. Un ejemplo de esto, un mínimo ejemplo para ponerlo así. Un solo ejemplo por ponerlo así es como tal nuestra independencia o más bien nuestra separación de Colombia en 1904 como tal. Puede ser utilizada como un buen ejemplo de historicismo, puesto que o sea, solo hay una única independencia o separación de Panamá y de Colombia. Podemos utilizarlo como un perfecto ejemplo de historicismo como tal. Tercer punto, materialismo histórico. El materialismo histórico es la versión de Karl Marx de la dialéctica idealista hegeliana, interpretada como economía y basada en la relación de producción-trabajo. Dos términos podrán definir más claramente esta corriente de pensamiento. Son dialéctica como la naturaleza de las cosas y el hecho de que diferentes aspectos de la sociedad siempre están orgánicamente
relacionados. Estas relaciones orgánicas se explican de manera más conveniente, convincente, para ser más exactos, si se advierte que el aspecto económico material es tan importante que tiene a reflejarse en todos los aspectos político, social y cultural. Bajo esta propuesta divide la historia europea en modos de producción: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo, donde por la dialéctica de su naturaleza, la cual sinceramente es una, si lo tomamos como palabras de tal, es una contradicción. Cada etapa gesta en su seno, en el seno del origen de la siguiente. Esta, como tal, establece la existencia de constantes o leyes en el acontecer histórico, como la lucha de clases, la economía, el gran proceso de estructura que da mayor movimiento a las subsecuentes etapas y está formada de la gran movilidad de acontecimientos. Sus principales representantes son Karl Marx y Friedrich Engels. En la actualidad se encuentra el británico Eric Hobsbawm. Su origen se ubica a mediados del siglo XIX en la actual Alemania e Inglaterra. Prosiguiendo con las corrientes históricas, la siguiente es el estructuralismo, y en esta, bajo la definición de la Universidad de Berkeley, es una tendencia filosófica que surgió en la década de los 1960, especialmente en Francia. Tiene autores muy diferentes y que se expresan de los más diversos campos de las ciencias humanas, tales como la antropología, la crítica literaria, la psicoanálisis freudino, la investigación historiográfica y filosofías específicas como en el marxismo como tal. Con este enfoque, que imita los procedimientos de las ciencias físicas, tratan de elaborar estrategias investigativas capaces de dilucidar, por decir alguna palabra, las relaciones sistemáticas y constantes que existen en el comportamiento humano, individual y colectivo como tal, y las que dan nombre de estructuras. No son relaciones evidentes como tales, sino que se trata de relaciones de investigación estructuralistas que tienden a resaltar y que limitan o constrigen la acción humana a la investigación estructuralista. Tienden a ser lo que resalta lo inconsciente y los condicionamientos en vez de la conciencia o la libertad humana. El concepto de estructura y el método inherente a él llegan al estructuralismo no directamente de las ciencias de lo lógico ni lo matemático ni de la psicología como tal, con las que estas ya se encontraron operando desde hace tiempo, según la escuela de Gestalt. Esto es algo que la escuela de Gestalt menciona como tal, sobre un pensamiento directo al estructuralismo. El estructuralismo tiene sus instrumentos de análisis de la lingüística. De hecho, un punto de referencia bastante común en los distintos desarrollos del estructuralismo siempre ha sido la hoja de F. Saussure, curso de lingüística general, que se desarrolló en el año 1915, que además de construir un aporte decisivo para la fundación de la lingüística moderna, introduce el método estructural en el campo de los fenómenos lingüísticos. Bien, cerrando con el estructuralismo, sigue la escuela de los anales, anales, o mejor conocida como nueva historia, o sea, algo completamente nuevo. Con este nombre se asigna a la revista fundada en 1929 por Bloch Febvre, profesores de la Universidad de Estrasburgo, que crearon una red multidisciplinaria de colaboradores. Esta postula que la historia se mueve en tres planos temporales superpuestos: la larga duración, que son movimientos lentos pero permanentes en transformación; dividen el tiempo histórico en eras,
En la mediana duración se ubican los acontecimientos que perduran en varias generaciones y que se pueden dividir el tiempo en etapas. Y finalmente la de corta duración, que son los periodos coyunturales, donde se persigue el crecimiento de rupturas rápidamente y se dan el lapso de generaciones. Esta corriente historiográfica toma en cuenta la geografía, pero no como escenario de actuación de las personas, sino como el ambiente que afecta al ser humano. Pompeya podemos decir que es un ejemplo más claro, puesto que bueno, ya todos sabemos el desastre de Pompeya y cómo esto afectó al ser humano. En una relación estrecha donde no se puede entender el espacio sin el hombre, ni el hombre sin su espacio como tal. Esto es más a un tipo de sociedad, o más bien hace alusión a un tipo más de sociedad como tal. Por ejemplo, Grecia y cómo fue influenciada como tal. Creo que sería un buen ejemplo, o el más, o no es el más exacto, pero sí es un mejor ejemplo. Esta corriente tuvo origen en Francia en el segundo cuarto del siglo XX. Esta corriente historiográfica ha desarrollado diferentes épocas, de las cuales los representantes más influyentes han sido Marc Bloch, Lucien Lefebvre, Fernand Braudel, Jacques de Goff y Roger Chartier. Un dato interesante, la mayoría de estas personas eran franceses. La pregunta será por qué. ¿No se les viene a la cabeza un movimiento para ese entonces? A ver, prosiguiendo con la siguiente corriente historiográfica, está la historiografía marxista británica, que propone como tal la historiografía marxista británica. Bueno, desde su origen, que era más principalmente esto, desde el marxismo, desde su origen, que tiraba más para lo económico, según investigué y según se puede ver, decía que había cambiado la manera de ver la historia como tal, de tener una nueva perspectiva, tomando en cuenta lo que es la perspectiva cultural, las subjetividades y la formación de clases como tal. De esta nueva perspectiva historiográfica, eh, se, se dio a conocer, o más bien se dio a hacer cambios en los paradigmas de escritura de la historia misma. La mayoría de las tradiciones anteriores se habían evocado una historia desde arriba, analizando solamente las élites dirigentes, en contraposición a una historia desde abajo, que solo analizaba lo que eran las clases bajas oprimidas como tal. Sin embargo, sin embargo, incluye una nueva interrelación entre las dos esferas, poniéndolas en contacto constantemente, realizando una operación historiográfica más abarcativa que las concepciones anteriores. Los estudios de varios autores pusieron en relación al campesino con el señor, al trabajador con la esfera estatal y empresarial. En este sentido, las clases bajas explicaban a las clases altas y viceversa. Era algo de doble línea que sinceramente es bastante útil. Es por eso que la denominación de la historia de abajo arriba se incorporó un léxico histórico, cambiando los paradigmas de escritura. O sea, fue, fue bastante, en cierto modo fue bastante útil porque te permitía ver las perspectivas de todos los lados. Ya no es desde las perspectivas de un gobernante, desde los papiros que, por poner un escrito a decir, que hacían los gobernantes. Ahora es desde incluso las propias clases bajas que podían poner sus perspectivas a la de las clases altas. Eh, Interesante, bastante. Terminando con este punto, seguimos con el siguiente, la
cliometría desde una visión norteamericana o americana. La cliometría es una metodología de análisis que utiliza de manera sistemática la teoría económica, la estadística y la econometría para el estudio de la historia económica. El término fue acuñado en los años 60 por Jonathan R. Hughes y Stanley Reiter. Su nombre deriva de Clio, la musa griega de la historia, y metría, de la mediación. En el año 1993, el premio Nobel de Economía recayó en Douglas North y Robert Fogel por parte de su contribución en el establecimiento de la cliometría, en particular por haber renovado la investigación en historia económica. Al usar la teoría económica y los métodos cuantitativos para explicar el cambio institucional y económico. Gran aporte si somos sinceros. Y por último, y ya para terminar lo que es las corrientes historiográficas, tenemos la historia cuantitativa o cuantitativa. Es una rama de la historiografía, especialmente de la historia económica y la social, y de la historia como ciencia social, que se caracteriza por el uso de investigación cuantitativa y de herramientas informáticas y estadísticas. Sus principales difusores son tres revistas anglosajonas del Historical Methods, el cual salieron en el año 1967. Los historiadores cuantitativos comienzan su trabajo con bases de datos, grandes cantidades de datos económicos, monstruosos hay que decirlo, y demográficos, que están disponibles habitualmente en formato impreso. Y se produjeron en el periodo anterior a la revolución informática, que sucedió a finales del siglo XX, o que pertenecen a antiguos registros ya archivados de manera manual y que deben ser procesados. Los cuantificadores los disponen en bases de datos computarizadas. El mayor corpus cuantificado pertenece al Inter-University Consortium for Political and Social Research, ICPSR para acortarlo, el cual estaba ubicado en Michigan, que proporciona un acceso a una extensa colección descargable de datos sociales, políticos, principalmente de los Estados Unidos, pero también de otras partes del mundo. Los nuevos historiadores sociales, como se los bautizó en los 60, usaban los datos censales y otras series para estudiar poblaciones enteras. Sus temas de estudio incluían los demográficos, como las tasas de crecimiento de la población, de nacimiento, mortalidad, nupcialidad, morbilidad, estructura laboral, educativa y cambios migratorios. Es un estudio muy completo sobre la sociedad y en temas económicos es bastante acertado. Es una técnica que especialmente fue muy innovadora para la época, y que su innovación fue conectar nombres de la misma persona cuya información aparece en distintas fuentes. Censos, guías telefónicas, registro de votantes, oficinas de empleos en los Estados Unidos. Como tal, los cuantificadores estudian temas como el comportamiento electoral de distintos grupos, el comportamiento de legisladores, en Estados Unidos como tal, y la distribución de la opinión pública y la distribución estadística de todo tipo de hechos como las guerras o la propia legislación. La biografía colectiva usa información estandarizada de un gran grupo para deducir normas y pensamientos y comportamientos como tal. Bien, con esto han sido 7 corrientes historiográficas. Estas son las 7. Doy gracias por ver mi video. Wow, son 20 minutos. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.